Los polacos obligaron a Hitler a empezar la Segunda Guerra Mundial. La Ucrania soviética recibió muchísimos territorios que nunca nada tenían que ver con Ucrania. Lo que Ucrania ha obtenido pues de Rusia como don, como regalo, pues lo ha agarrado. Se prometió que la OTAN no iba a expandirse hacia el este. Y esto ha pasado 5 olas de expansión. El gobierno de los Estados Unidos presiona y todos los miembros de la OTAN votan, aunque no les guste. Nos ha presionado y nosotros tuvimos que dar el visto bueno. ¿Estamos en la guardería o qué es esto? ¿A qué hemos jugando? En 2014 se organizó el golpe de Estado. Ellos empezaron la guerra en 2014. Nosotros tenemos el objetivo de cesar aquella guerra en 2022. Fue un intento de terminar aquella guerra y no encontró nada mejor que poner como la piedra angular de esa identidad a los falsos héroes que colaboraron con Hitler. El presidente de Ucrania ha firmado un decreto de ley prohibiendo cualquier tipo de negociaciones con Rusia. Simplemente dejen de facilitarles armas a los ucranianos y todo terminará en unas semanas. El mundo tiene que estar unido, que la seguridad sea una única. Las relaciones entre los pueblos se van a recuperar. Suscríbete a Maximizar la Política. Ahora también podés seguir Maximizar la Política en otras redes y plataformas. Sumate. En este canal hasta ahora me he dedicado a analizar la política nacional uruguaya, pero hoy vamos a meternos de lleno en la geopolítica. Este es un resumen completo de la histórica entrevista realizada hace pocos días a Putin por el periodista estadounidense Tucker Carlson. Hay algunos comentarios de mi parte, pero muy pocos, y en vez de analizar la veracidad o falsedad de ciertas afirmaciones de Putin, tan solo las reproduzco de forma resumida. Aclaro antes que nada, porque me parece importante, cuál es mi posición con respecto a la guerra de Ucrania. En general, no estoy de acuerdo con el discurso imperante en Occidente y creo que Rusia se vio acorralada por la OTAN durante años para tomar una decisión terrible. Sin embargo, Putin no es un santo de mi devoción ni me identifico para nada con la ideología que gobierna hoy en Rusia. Hechas estas puntualizaciones, vamos al resumen. Resumen de la entrevista a Putin. Advertencia. Al comienzo Putin pide al entrevistador hacer un repaso histórico que va desde los comienzos de Rusia hasta el presente y en eso se demora un buen rato. Muchas preguntas del entrevistador no se mencionan y solo se reproduce la respuesta. Tras las conquistas de Gengis Khan en el siglo XIII, las partes del sur de Rusia pasan al ducado ruso-lituano y luego a la alianza entre el ducado lituano y el reino polaco. Pero entonces la población del sur de Rusia empieza a ser evangelizada, polonizada y se revela a esa influencia marcando su identidad rusa. Ucraniano significa de la frontera. Eran guardas fronterizos de Rusia. Ucranio significan originalmente que estaban en la zona limítrofes del estado. De hecho, se dedicaban a un servicio de guardafronteras. Los cosacos en realidad no eran una etnia separada de los rusos. Los ucranianos empezaron a luchar por su libertad frente a los polacos. Pidieron a Varsovia autoridades rusas, pero fueron desoídos. Entonces solicitaron al zar ruso que los gobernara. Rusia va a la guerra para proteger a Ucrania tras el pedido de esta. Tras firmarse la paz eterna con la mancomunidad polaco-lituana, todo al este del Dnieper pasa a manos de Rusia. Y Varsovia no les respondió. Se dirigieron a Moscovia pidiendo que instalasen su gobierno. Empezó la guerra, evidentemente, y después de aquel pacto de 1654 se firmó la paz eterna con Polonia y estas tierras, toda la parte, la orilla izquierda del Dnieper, estuvo con Rusia. Antes de la Primera Guerra Mundial, para debilitar a Rusia, Austria realiza las primeras teorizaciones sobre la independencia ucraniana, aunque reconociendo que el país debería tener buenas relaciones con Rusia.
Polonia, según Putin, colaboró con los nazis y fue entonces que la parte occidental al Dnieper volvió a estar con Polonia. Hitler propuso la paz a Polonia, pero a condición de que le devolviera a Alemania el corredor o pasillo de Danzig, de población alemana. Polonia rechazó el pedido de Alemania, aunque sí estuvo de acuerdo en repartirse con Alemania partes de Checoslovaquia. De toda la entrevista probablemente esto sea lo más polémico. Los polacos, según Putin, obligaron a Hitler a iniciar la guerra contra ellos y la Segunda Guerra Mundial por negarse a entregarle a Hitler el pasillo de Danzig. Los polacos obligaron a Hitler a empezar la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética gana la Segunda Guerra Mundial y recupera Ucrania. Lenin le da a la Ucrania soviética la posibilidad de separarse de la URSS y tierras que nunca fueron de Ucrania, sino que eran de Rusia, conquistadas por Catalina la Grande. ¿Por qué no dijiste esto hasta ahora?, le pregunta varias veces el periodista. La Ucrania soviética recibió territorios que nunca fueron ucranianos. La Ucrania soviética recibió muchísimos territorios que nunca nada tenían que ver con Ucrania. Los bolcheviques también ucranizaron Ucrania, no sabe por qué, algo que evidentemente no ve bien. Tras la Segunda Guerra Mundial, Ucrania recibe partes al oeste que eran de Polonia, Hungría y Rumania y nunca le pertenecieron, por lo cual se puede decir que Ucrania es en cierto sentido un estado artificial creado por voluntad de Stalin. Respondiendo a una pregunta, afirma Putin que en el actual contexto no se le propuso a la Hungría de Orbán recuperar tierras del oeste ucraniano. Sin embargo, cree que los húngaros de esas zonas quieren volver a su patria histórica. En tiempos de la URSS hubo húngaros en el oeste ucraniano, ya que siempre habían vivido ahí. Cuenta una anécdota sobre esto. Tras 1991, Ucrania se queda para sí los territorios obsequiados por la URSS, lo cual Putin no ve con buenos ojos. Lo que Ucrania ha obtenido pues, de Rusia como don, como regalo, pues lo ha agarrado. Putin dice que idioma y cultura en común eran la base para la unión entre los pueblos ruso y ucraniano. Rusia en 1991 esperaba la colaboración de Occidente, ya que al acabarse la Unión Soviética ya no habían líneas de división ideológica. Un político del Partido Socialdemócrata se reunió con las autoridades soviéticas antes del derrumbe e insistió en crear un sistema de seguridad europeo, pero aclaraba que la OTAN no debía expandirse hacia el este o de lo contrario seguiría ocurriendo lo mismo que durante la Guerra Fría, pero más cerca de Rusia. Tenía razón y lo que dijo se cumplió, pero nadie le hizo caso. En 1991 Rusia pensaba entrar a la familia de los pueblos hermanos, pero Estados Unidos la engañó, incumpliendo la promesa de no expandir la OTAN hacia el este, mientras Rusia vanamente suplicaba que dejaran de hacerlo y mostraba que tenía libre mercado y que el Partido Comunista ya no existía. Boris Yeltsin fue al Congreso de Estados Unidos y dijo: "Dios bendiga a América, acéptennos como uno más de la familia". Cuando hubo guerra en Yugoslavia, la Rusia de Yeltsin protestó en defensa de los serbios, que son eslavos y ortodoxos como los rusos, pero Estados Unidos bombardeó Belgrado en violación del derecho internacional y del Estatuto de la ONU. A las protestas de Rusia respondían que se habían quedado anticuados el derecho internacional y el Estatuto de la ONU. Sin embargo, ahora sí se refieren a estos. Al llegar al poder en el 2000, Putin intentó mejorar las relaciones con Occidente y le pidió a Bill Clinton entrar a la OTAN, pero después de consultar a sus socios, se le negó. ¿Está dolido por el rechazo de la OTAN?, pregunta el periodista, a lo cual Putin responde: "No, solo constatamos que no nos quieren dentro. En la OTAN, Estados Unidos hace lo que quiere sin oposiciones". Estados Unidos apoyó el terrorismo, el separatismo y la oposición a Rusia en el Cáucaso.
Putin presentó pruebas de esto a un presidente de Estados Unidos y le respondieron que seguirían apoyando a la oposición rusa, con lo cual Putin entendió que no había diálogo posible. Cuando la OTAN empezó a desarrollar un sistema antimisiles en Europa que suponía un peligro para Rusia, aunque supuestamente tenía como finalidad defenderse de Irán, Rusia propuso a Bush un sistema de defensa europea conjunto. Al principio le respondieron que sería interesante y le dieron largas, pero al final lo rechazaron. Así que cada uno iba a hacer lo que quisiera por separado y Rusia desarrolló un sistema de misiles supersónicos que superan a los de la OTAN, con los cuales muestra músculo militar. Prometieron no expandir la OTAN hacia el este ni una pulgada, y en cambio lo hicieron, aprovechándose de que no había quedado en papel en 5 oleadas. Se prometió que la OTAN no iba a expandirse hacia el este, y esto ha pasado 5 olas de expansión. Compara a los europeos con niños que aceptan la presión de Estados Unidos para llevar a cabo esa expansión de la OTAN, aunque no lo quieran. El gobierno de los Estados Unidos presiona y todos los miembros de la OTAN votan, aunque no les guste. Nos ha presionado y nosotros tuvimos que dar el visto bueno. ¿Estamos en la guardería o qué es esto? ¿A qué hemos jugando? Después de tantas promesas incumplidas, no había garantías de que los europeos no volvieran a ceder a las presiones de Estados Unidos y Ucrania no fuera también incorporada a la alianza militar. En su declaración de independencia se constata que Ucrania es un estado neutral, pero en 2008, en la cumbre de Bucarest de la OTAN, Ucrania repentinamente le abre sus puertas, contradiciendo la declaración de independencia. En el 2004 se produjo un golpe de estado al no reconocerse el triunfo de Yanukovych y repetirse el balotaje. En 2010 llega Yanukovych al poder, presidente cuyas capacidades pone en duda, pues inicia conversaciones para unirse a la Unión Europea. Eso no se vale, dice Putin, ya que afectaría demasiado el comercio con Rusia, que era mayor que el comercio con la Unión Europea. Yanukovych se demora en las negociaciones, se niega a firmar el tratado en cierto momento y se produce el golpe de estado en su contra, conocido en Occidente como Euromaidán, que se produjo con apoyo de la CIA. En 2014 se organizó el golpe de estado. Resumiendo, Putin dice que en 2008 los ucranianos se abrieron a la OTAN, en 2014 organizaron un golpe de estado, persiguieron a quienes no aceptaron el golpe, creando una amenaza a Crimea, y empezaron una guerra contra la población pacífica del Donbass para asimilar esos territorios y abrir las puertas a Occidente. Rusia protestó a todo eso, pero Estados Unidos empujó a Rusia a un límite que podía acabar con el país. Además, estaban siendo atacados hermanos rusos del este ucraniano. Lo que causó el actual conflicto fue el golpe de estado de 2014 que los europeos, Polonia, Alemania y Francia, aceptan y es apoyado por la CIA, y la posterior amenaza al este ucraniano, lo cual no tenía sentido ya que Yanukovych no tenía oportunidades de ganar las elecciones anticipadas. Fue un gran error que causó muchas muertes. Ucrania no tendría que haber perdido Crimea. Rusia había aceptado, tras la disolución de la Unión Soviética, mantener las fronteras, no conquistar ex repúblicas, pero siempre pidieron que la OTAN no avanzara hacia el este. El detonante de los últimos sucesos fue que Ucrania dijo que no pensaba cumplir los acuerdos de Minsk, firmados después de los hechos de 2014, y los dirigentes de Alemania y Francia dijeron haberlos firmado sin deseo de cumplirlos. La guerra empezó en 2014 con los ataques de Ucrania a las zonas del este, y Rusia, en cambio, en 2022 quiso terminar esa guerra. Ellos empezaron la guerra en 2014. Nosotros tenemos el objetivo de cesar aquella guerra en 2022. Fue un intento de terminar aquella guerra. Los objetivos de la operación militar no se han podido cumplir porque la condición sería desnazificar Ucrania. Eso pedía Rusia en las negociaciones de Estambul. Ucrania pedía no negociar con una pistola en la cabeza, es decir, mientras es invadida.
Entonces, en un buen gesto, Rusia se retira de Kiev, pero Ucrania, en vez de negociar, se prepara para una guerra a largo plazo con apoyo de Estados Unidos. ¿Qué es desnazificación?, le pregunta el periodista. Al conseguir la independencia, Ucrania decide inspirar su identidad nacional en falsos héroes colaboradores de Hitler, como Stepan Bandera. En la Segunda Guerra Mundial, las élites ucranianas apoyaron a Hitler. En la Ucrania independiente, convirtieron a esos colaboradores de Hitler en héroes, les hicieron estatuas y demás. Rusia no puede permitir que exista el nazismo en Ucrania. No encontró nada mejor que poner como la piedra angular de esa identidad a los falsos héroes que colaboraron con Hitler. En el Parlamento canadiense llevaron a un supuesto héroe que combatió contra los rusos en la Segunda Guerra Mundial, pero claro, había luchado junto a Hitler, y el presidente del Parlamento canadiense debió disculparse por los aplausos que le dedicaron. El periodista le pregunta cuál es el sentido de desnazificar tras 80 años de la muerte de Hitler, y Putin contesta fácilmente que el nazismo, las ideas de Hitler, siguen vivas, y que desnazificar es eliminar a quienes tienen esas ideas y prácticas. ¿Cómo desnazificar sin controlar todo el territorio?, le pregunta el periodista. Mediante acuerdos de paz, como los de Estambul, responde Putin. Sin embargo, las negociaciones de paz parecen imposibles porque, además de volver al ataque cuando Rusia se retiró de Kiev, Zelensky aprobó un decreto ley que impide conversaciones de paz con Rusia. Ucrania ha firmado un decreto de ley prohibiendo cualquier tipo de negociaciones con Rusia. El apoyo a Ucrania, empujando a Rusia, es un gran error histórico de Biden. Rusia ha pedido a Estados Unidos terminar la guerra. Solo deben dejar de armar a los ucranianos y la guerra se terminaría en pocas semanas. Es lo único que se puede hablar. Simplemente dejen de facilitarles armas a los ucranianos y todo terminará en unas semanas. Occidente trata de asustar a su población con el riesgo nuclear que supone Rusia. Es absurdo el argumento de que Rusia quiere invadir más países europeos. Eso sería una guerra mundial y tal vez la extinción. Se propaga el miedo de Rusia para que los contribuyentes europeos y estadounidenses acepten pagar más envíos de armas a Ucrania. Un senador de Estados Unidos dice que hay que apoyar económicamente a Ucrania o de lo contrario tendrán que enviar tropas estadounidenses. Putin califica esa hipótesis como una provocación que pondría el mundo en peligro. ¿No tiene otros problemas Estados Unidos como para venir a molestar a miles de kilómetros en vez de dialogar en base al entendimiento del interés de Rusia y de la lucha que no abandonará para preservarse? La destrucción de la tubería del Nord Stream 2 por conveniencia y posibilidad de realizarse debió ser hecho por la CIA. No consumir gas de Rusia ha arruinado la competitividad de los productos europeos. Toc toc es el sonido de lo que tienen en la cabeza. El periodista le pregunta por qué no presenta las pruebas que tiene de lo que hizo la CIA. Putin responde débilmente, me parece, que aunque presentara pruebas es muy difícil ganarle la guerra propagandística a Estados Unidos. ¿Podría estar guardando esas pruebas para presentarlas luego, si es que de verdad las tiene? La bipolaridad del mundo es mala porque, como en el cerebro, es una enfermedad. El mundo debe estar unido. El mundo tiene que estar unido, que la seguridad sea una única. El dólar como moneda internacional está decayendo, igual que el poderío económico de Estados Unidos frente a China. La alianza de Rusia con China no es peligrosa, China no es agresiva y además tanto Europa como Estados Unidos también negocian con China para no quedarse afuera de su mercado. Cada vez tienen mayor importancia económica los BRICS y el mundo está cambiando. Estados Unidos debe actuar sabiamente frente a esto y no cometer actos tan absurdos contra Rusia. No importa demasiado para el conflicto en Ucrania si llega Trump al poder. La paz no depende de la personalidad de un dirigente, depende del ánimo de las élites, y las de Estados Unidos tienen la idea de imponerse por la fuerza.
Rusia se ha convertido en la quinta economía del mundo, primera de Europa, y todo ello saltándose las sanciones de Estados Unidos que no funcionaron. Putin realiza un resumen de las presiones de la OTAN a Rusia tras la desintegración de la URSS y esboza la hipótesis de que se habían preparado tanto para atacar a la Unión Soviética que decidieron seguir atacando a Rusia. Los ucranianos pretendían prohibir la forma de vida rusa en el sur y el este, y Rusia decidió terminar de forma bélica la guerra nazi iniciada en 2014. Los ucranianos fueron inconscientes y demasiado optimistas pensando que ganarían la guerra. Putin explica la gran importancia de la religión y la tradición en Rusia. Ante la pregunta, Putin responde que puede ser cristiano y matar si es en defensa propia, para defender a Rusia. Ante la pregunta, Putin responde que la guerra no se rige por factores divinos, sino por relaciones internacionales. Siempre fue así. La inteligencia artificial, como cualquier nueva tecnología, conlleva riesgos que deben ser prevenidos con acuerdos estatales e internacionales. El periodista le pide por la liberación de un periodista estadounidense preso en Rusia. Putin explica que se podría negociar la entrega del prisionero, pero que cometió espionaje y se lo encontró infraganti. El periodista vuelve a preguntar por riesgos de la situación en Ucrania y la necesidad de conversaciones de paz. Putin repite que está dispuesto a eso, pero que depende del otro bando, que se negó a negociar en Estambul por indicaciones del ex primer ministro británico Boris Johnson. El periodista le pregunta si sería humillante para la OTAN reconocer una derrota en Ucrania y Putin responde que la OTAN puede buscar una forma digna de hacerlo. Querían la derrota de Rusia y eso es imposible por definición. Quieren negociar la paz, pero no saben cómo. Ellos nos llevaron hasta acá, así que ahora deben buscar la manera de resolver la situación. Llegará la paz y las relaciones entre Ucrania y Rusia se recuperarán. Las relaciones entre los pueblos se van a recuperar. Putin cuenta una anécdota que demostraría que los soldados de los dos bandos son rusos en definitiva, que esta es una guerra civil y que habrá una reunificación. La anécdota es que combatientes rusos cercan a otros ucranianos y les piden que se rindan. Sin embargo, los ucranianos responden que son rusos y que los rusos no se rinden, así que pelean hasta morir. Los ucranianos han desgarrado la iglesia ortodoxa rusa que une a ambos pueblos, pero fracasarán. Suscríbete a Maximizar la Política. Ahora también podés seguir Maximizar la Política en otras redes y plataformas. Sumate. Los polacos obligaron a Hitler a empezar la Segunda Guerra Mundial. La Ucrania soviética recibió muchísimos territorios que nunca nada tenían que ver con Ucrania. Lo que Ucrania ha obtenido pues de Rusia como don, como regalo, pues lo ha agarrado. Se prometió que la OTAN no iba a expandirse hacia el este. Y esto ha pasado 5 olas de expansión. El gobierno de los Estados Unidos presiona y todos los miembros de la OTAN votan, aunque no les guste. Nos ha presionado y nosotros tuvimos que dar el visto bueno. ¿Estamos en la guardería o qué es esto? ¿A qué hemos jugando? En 2014 se organizó el golpe de Estado. Ellos empezaron la guerra en 2014. Nosotros tenemos el objetivo de cesar aquella guerra en 2022. Fue un intento de terminar aquella guerra y no encontró nada mejor que poner como la piedra angular de esa identidad a los falsos héroes que colaboraron con Hitler. El presidente de Ucrania ha firmado un decreto de ley prohibiendo cualquier tipo de negociaciones con Rusia. Simplemente dejen de facilitarles armas a los ucranianos y todo terminará en unas semanas. El mundo tiene que estar unido, que la seguridad sea una única. Las relaciones entre los pueblos se van a recuperar.